Minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Guillermo Michel, candidato a diputado de Fuerza Entre Ríos, con nosotros. Guillermo, gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por la invitación. Pido disculpas que estoy mal de la garganta. Por congestionado. La alergia de la estación. De septiembre. En una campaña que para ustedes no arrancó ahora, viene movida desde hace un buen tiempo ya. Sí, nosotros en este proceso, después de haber perdido el gobierno nacional y provincial, y en el caso de Gualeguaychú municipal, que viste, yo no me canso de decirlo, cuando la gente vota no se equivoca, y claramente nosotros cometimos errores, por eso no nos eligieron. Perdóname que arranque interrumpiéndote, sí. Pero vos siempre planteas esto, y es un momento en el que la frase post-domingo es: les gusta cagar en un balde, les gusta... hay un momento de un cierto sector del periodismo, de la política, de descalificación de lo que pasó el domingo en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿Lo planteás a partir de eso? No, a ver, es un fenómeno mundial. Hay libros al respecto. Los ingenieros del caos, o ese esquema de polarizar, o blanco-negro, o es 1-0, binario, amigo-enemigo. Ya se ha utilizado en muchas campañas, en muchos países, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina en la última elección, sobre todo con las campañas negativas en Turquía, son especialistas en eso, en campañas negativas, o sea que no es nada novedoso, sí. O sea, ya está agotado. Tiene que ver un poco con las nuevas tecnologías, con cómo quedó la gente después de la pandemia, con esta forma de vida a modo Instagram, ¿no? Que vos vas pasando las noticias y no lees nada, ves el título y lo seguís pasando, pero al final del día la gente tiene que comer. Y la gente lo que quiere no es gritos y grietas y resultados que lo insulten, sino lo que quiere es que le resuelvan los problemas del día a día. Entonces, en ese camino que te vuelvo a decir, nosotros no pudimos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, creo yo que ese fue el principal punto por el que perdimos las elecciones. Es decir, la promesa de con nosotros vuelve el asado, el consumo. Sí, bueno, claramente no se dio. Hubo muchos inconvenientes que habrá que discutirlos, que tienen que ver un poco con... También cuando uno se plantea objetivos, que esto yo creo que es algo, si vos me decís a mí, Milei tiene un punto a favor en eso, es decir, toma una decisión y la ejecuta, puede estar equivocado o no, pero la ejecuta. Eso es, sobre todo con la ausencia de poder que tuvo la presidencia anterior, eso creo que es un activo para el presidente. En ese camino, nosotros iniciamos la etapa de reconstrucción del peronismo hablando con todos. Yo en enero del 2024 me dedicaba los viernes, sábado, algunos jueves a la tarde a ir a hablar. Ustedes me dieron la oportunidad de cubrirme muchas oportunidades, de cubrir algunas actividades. Tuvimos la oportunidad de ir a hablar con los compañeros. Lo que nos pedían es, tratemos de alguna forma de encarar este proceso ampliando el espacio del peronismo. Bueno, y tomamos nota de eso. Por eso Andrés Sabela nos acompaña como tercer diputado. Ustedes lo han entrevistado millones de veces como rector de la UNED. ¿Qué es ampliar el peronismo? Y incorporar, por ejemplo, un rector de una universidad que no tiene una trayectoria como dirigente, como concejal o diputado, pero que siempre abregó a los valores del peronismo, sobre todo en la universidad pública. O nuestra cuarta candidata a diputada es una médica de Concordia que tuvo a su cargo la pandemia, Fabiana Leiva, muy reconocida en la ciudad, que de alguna forma trabaja todo el día con el tema de salud. Y hablar de nuestra segunda candidata a diputada, Marianela Marcla, ella es la secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, una chica muy joven, pero que a ella nunca la van a ver burlarse de un chico con la condición de autismo. La van a ver trabajando en el territorio, yendo a dar una mano a la gente que la necesita. Bueno, y elegimos para encabezar la lista de senadores entre todos los intendentes que son los que apoyan esta propuesta, a Beto Boal por una sencilla razón. Frente a la ausencia de gestión actual, provincial, qué mejor que mostrar un gestor que recibió una ciudad incendiada como Paraná en el 2019, no voy a volver a hablar de ese tema porque fue tapa de todos los diarios nacionales el problema que tenía Paraná. En 6 meses la dio vuelta y gestionaba con superávit. Entonces, esa es un poco la etapa que iniciamos. Ahora, en ese clima de época que vos describís, vos decís, no es casual que vos digas, bueno, no tenemos una persona que no se burla de un chico con autismo, que es lo que lamentablemente pasa con el gobierno, no solo con tuiteros como puede ser el Gordo Dan y todo lo que pasó con Luis Juez, hace un rato escuchábamos los audios, con el propio presidente. Digo, ese clima de época que hasta
hace muy poco parecía que era lo que imperaba y lo que garpaba políticamente en la Argentina. ¿Sentís que se empezó a deteriorar en estos últimos días, que la elección de la provincia de Buenos Aires muestra un poco que la gente le pone un freno a esos modos del gobierno? Es relativo eso. Si la economía funcionara, eso pasaría a un segundo plano. Acá el problema de fondo es que la economía no funciona. Acá el problema de fondo es que vos tenés que los ingresos tal vez acompañan a la inflación, pero todos los gastos fijos de la casa crecieron muy por encima de la inflación. Mira, ayer estuve en un frigorífico acá de la ciudad, Sí. que tiene una escuela de carniceros para preparar a la gente que va a entrar a trabajar después. Charlé con eran 11 chicos. ¿Cuál es el problema de ellos? El alquiler, impagable. Se tuvieron que ir a vivir todos con los padres. La factura de la luz, la factura del gas. Ni hablar de nafta, porque no tienen auto la mayoría. O sea, los gastos fijos hacen inviable a todo lo que tiene que ver con lo que te queda del salario para consumir. ¿Y dónde lo ves a eso? Y anda a la Costanera. Yo siempre, los viernes, tengo una costumbre que voy y compro un calzón ahí en una pizzería conocida en la Costanera, porque me gusta. Está vacía. O sea, y antes cuando yo iba tenías que hacer cola y esperar que te atiendan. Está vacía. Todos los negocios de la 25 de mayo están vacíos, salvo los de... Ahora, el gobierno te dice, de hecho, parte de esa, como no entendemos qué pasó, es sacamos 12 millones de la pobreza, bajamos la inflación, que eso sí, o sea, es verdad que la inflación se desaceleró, Sí. y la gente no nos vota. Bueno, la inflación se desaceleró y nadie está en contra que la inflación se desacelere, pero estamos pagando un costo altísimo porque es a costa de destruir la industria nacional y de anclar el tipo de cambio a partir del préstamo político que le hizo el fondo para mantener esta paz cambiaria que es la paz de los cementerios, ¿no? O sea, está más o menos tranquilo el tema de la inflación del consumo a costa de que la gente no llegue a fin de mes. El día 14 ya la gente te dice que no alcanza la plata. Entonces, eso... Es verdad, lo de los 12 millones de la pobreza me da hasta vergüenza repetirlo, o sea, porque nadie en su sentido lo puede decir. Es un número bastante polémico. Es inviable, es inviable. Lo pongo en otros términos, es como la inflación que antes se mostraba en el 11, 12, no era un número. Ahí tenés una autocrítica también, eso, si claro, querés. por eso no. A ver, esto de faltarle el respeto a la gente, de insultar su inteligencia y mentirle en la cara no va más. La gente no es tonta. Y te vuelvo a decir, la gente cuando vota no se equivoca, no va más eso. Entonces, eso no funciona. Ahora, a mí lo que me preocupa, que la única reacción que vi de la Libertad Avanza acá en Entre Ríos, de los funcionarios de Frigerio, que son funcionarios de la Libertad Avanza hoy en Entre Ríos... Eso es una chicana. No es una chicana así... vos vas a encontrar junto... Acá lo que hay es un acuerdo entre Junta por Entre Ríos y la Libertad Avanza. Una alianza, sí, una alianza, por eso. Bueno, pero no son funcionarios de la Libertad Avanza. Pero si ya entregaron los 2 senadores y la cabeza de lista de diputados. A ver, cuando haya que... ¿Tenía margen para otra cosa? Yo hablo con gente del gobierno, ayer estuvo Alfredo de Ángel y dijo al aire acá, bueno, probablemente íbamos a salir terceros, no tenía mucho margen. Lo que pasa es que cuando vos haces política con la foto y no con la película y cómo sigue, tenés un problema, si lo único que pensás es la ventaja electoral que quiere sacar ahora el gobierno provincial. Si no, fíjate lo que hacen en Santa Fe, en Chubut, en Córdoba. Pero en el gobierno te dicen, no es lo mismo la espalda económica que tienen esas provincias que vos estás mencionando ahora. Son todas excusas, o sea, todas excusas. Hasta ahora, viste, siempre lo que escuchás son excusas. Y ayer lo escuchaba a los funcionarios de Frigerio, que para... reformulo el punto, que son parte fundamental de la Alianza Libertad Avanza ahora en estas elecciones, y lo único que tienen para decir, y me da vergüenza, es que no vuelvan los cuca, que no vuelva el peronismo. A ver, si ese es el nivel de debate que queremos para la sociedad, creo que no entendemos nada de cómo funciona esto. A ver, yo lo que quiero discutir es, el primer candidato a senador dice que va a privatizar Salto Grande. El gobernador supuestamente salió a decir que no. Cuando haya que votar hubo una respuesta del gobierno. Perfecto. Cuando haya que votar la privatización de Salto Grande, ¿qué va a hacer Venegas Lynch o Laumann? ¿Lo que diga Milei o lo que diga Frigerio? ¿Qué va a hacer? Pero vos, porque vos decís que hay una posibilidad... Está la ley. Y si ya lo dijo el candidato a senador, pueden impulsar la ley. Hay que impulsar una ley porque es un ente binacional del otro lado del Uruguay. Ahora, ¿no te gusta NERSA? De NERSA también, pero... Plantearon privatizar en NERSA. Sí. Bueno, ¿qué van a hacer? Si acá el gobierno provincial se decidió ir a la cola de la Libertad Avanza, y te vuelvo a decir, no es una chicana, lo decidieron ellos, van violeta a la columna. Mira, yo te traje acá la boleta. Sí. La gente va a elegir entre la columna violeta de la Libertad Avanza o el peronismo al lado.
no está Juntos por Entre Ríos. Está bueno eso porque esa es la boleta con la que se va... Esa es la boleta con la que se va a votar. Sí. Así va a ser lo que nos encontremos los entrerrianos. Claro, te la va a dar el presidente de mesa, vos tenés que entrar con esa boleta, con una lapicera, marcar con una cruz donde votás y salís y lo entregás. Ahora, yo lo que digo es, los funcionarios de Frigerio que salen a decir eso, che, ¿por qué no discutimos qué hacemos, por ejemplo, por qué Entre Ríos es una pieza fundamental de vaca muerta a través de la arena y el gas no llega barato a Entre Ríos para la industria entrerriana? ¿Por qué no discutimos el del estado de las rutas? Bueno, pero ahí yo te puedo decir, che, pero la ruta, el peronismo gobernó un montón de tiempo y la ruta estaba mal. Perfecto, las rutas están mal, no en el estado desastroso que están ahora. No, que empeoraron las rutas, es una novedad, pero coincidí conmigo que las rutas no se rompieron en diciembre del 23. Coincido con vos, si no hay mantenimiento, también, déjame decirte algo, la ruta 14 era una ruta de una sola mano, y el peronismo la hizo autovía, la famosa ruta de la muerte. La 136 la habíamos licitado. La circunvalación se había licitado. ¿Cuántas obras se hicieron en Gualeguaychú con gobiernos peronistas? ¿O vos por qué te pensás que yo ayer fui a 3 barrios y todo lo que te dicen es cuándo vuelve Martín? Lo único que te dice el vecino es cuándo vuelve Martín. ¿Por qué? Porque fuimos a un Zoom de vecinos que lo hizo el gobierno peronista. Después fuimos a otro Zoom, que hay a otro barrio que hay un nodo de salud que lo hizo en el año 22, lo inauguró un gobierno peronista. De nuevo, con todos los errores, sabiendo que nos equivocamos, sabiendo que perdimos las elecciones porque no hicimos las cosas bien. Ahora, cosas se hacían. A la salud se la atendía, a la educación se la atendía. Ahora lo que hay es una ausencia total del Estado para atender cuestiones básicas que hacen diferente a la sociedad argentina. Lo que quiere el gobierno nacional, y lo dicen ellos, lo podés ver en streaming, es peruanizar a la economía argentina. ¿Qué es esto? Que no haya clase media. En Perú, en los últimos 20 años, pasaron 12 presidentes. Un solo presidente del Banco Central, que es el que mantiene el dólar estable y mantiene el programa económico. Yo no creo que ese sea el camino para la sociedad argentina y la sociedad entrerriana a la salida. Pero te vuelvo a decir, si el nivel de discusión va a quedar reducido a ustedes son cuca, ustedes son peronistas, si yo soy peronista, no me da miedo decirlo. Ustedes son eso y ese es el único nivel. Pero entendés que hay un sector importante de la sociedad que no quiere volver a lo anterior y que ese discurso, a ver, uno podría decir, fue la génesis, el núcleo del discurso de la libertad avanza en Provincia de Buenos Aires. De hecho, el presidente fue al conurbano con un cartel, con una pancarta que decía kirchnerismo nunca más, y uno podría decir, bueno, no prendió. Ahora, mucha gente no quiere eso, no quiere volver atrás. Lo tengo clarísimo, y por eso estoy diciendo que por eso perdimos las elecciones y la gente nos dio la espalda en el 23. Por eso tenemos que reconstruirnos y aprender esos errores. Ahora, la salida a eso es decir eso, o yo a veces escucho los dirigentes libertarios que traen que no saben hacer una cuenta con el celular. ¿Esa es la salida para el país que queremos? Y decir, no, los otros son cucas, son... A ver, elevemos el nivel de discusión, discutamos los temas que nos interesan a todos. Vos me decís, no, la universidad pública, abrieron muchas universidades. Bueno, está bien, discutamos, che, mirá, tenemos menos presupuesto, abramos más escuelas técnicas para generar oficios de trabajo, como está haciendo el frigorífico que te dije ayer. Abramos escuelas técnicas para fomentar soldadores que requiere la industria argentina. O me decís, che, mirá, la salud es un desastre. Hay que trabajar, bueno, trabajemos hagamos como se hizo acá en la política de salud del municipio, que inició Juanjo, que consiguió Martín, de descentralizar con los CAPS. Ayer estuve en Conin. No pueden cumplir con la atención a todo lo que tiene que ver con la nutrición infantil, porque no tienen presupuesto. Entonces, lo que yo digo es, los problemas no se arreglan gritando, insultando, faltándole el respeto al otro o planteando todo de forma dicotómica. Se arreglan sentándonos en una mesa, charlando y viendo qué soluciones hay. Ahora, si la decisión del gobierno va a ser acelerar a fondo, seguir con este nivel de agresión, insultar y burlarse, como te decía un chico con la condición de autismo, y creo que como sociedad así no tenemos destino. Ahora te voy a preguntar por lo que dejó la elección, o qué pensás, qué mirada tenés de cómo asumió la derrota del gobierno. Ahora, si yo pienso, no sé, vos me decís, bueno, buscame cosas positivas de este gobierno, yo te diría, bueno, me parece que sobre la mesa está el equilibrio de las cuentas públicas, que no se puede vivir gastando más de lo que entra, esta famosa frase o esta comparación con una casa, ¿no? Es decir, vos en tu casa no tarjeteás todo el tiempo, porque en algún momento eso hay que pagarlo. Eso pasaba antes.
Y el presidente hoy lo plantea y dice, yo tengo los números equilibrados. Yo estoy de acuerdo de gestionar con los números equilibrados. El gobierno, el peronismo lo logró durante varios años. Ahora, déjame decirte algo. Este superávit fiscal es trucho. Este superávit fiscal es porque no envían el impuesto a los combustibles a las provincias para arreglar las rutas. Porque no le mandan la plata a las provincias, a los jubilados y a las universidades. Es lo mismo que me diga, yo tengo superávit en la radio. Sí, porque no pagás a los proveedores, no pagás la luz, no pagás el gas. Así es fácil tener superávit. Además, se te va haciendo una bola de humo. Lo mismo con el tema cambiario. Estás conteniendo la inflación a base de anclar el dólar. La última vez que el dólar subió no se trasladó a precios. No, porque te decía, es la paz de los cementerios. No hay pass-through, como se le dice, porque no hay consumo. A ver, vos al productor agropecuario, vos siempre lo entrevistás a Marti Arena, yo lo escucho que plantea cosas inteligentes, piola. Vos al productor agropecuario, con la industria le podés dar competitividad por el tipo de cambio. No se lo querés dar porque es inflacionario, por los impuestos. No podés porque te genera déficit. Por todo lo que tiene que ver con la contribución patronal, el costo tributario de los empleados. Tampoco querés porque te genera déficit. Por el estado de las rutas, para facilitar la logística. No le das competitividad por nada de eso. ¿Con qué le das competitividad? Y entonces, ¿a qué absurdo llegás? Que estamos importando cerdo de Brasil, pechugas de pollo de Brasil y naranjas de Egipto, en Entre Ríos. ¿Eso pasa realmente? ¿Eso está pasando realmente? Entonces... Vos te volviste, o un corte tuyo se volvió viral en el programa de Fantino con la naranja. Eso pasa, yo voy a una verdulería acá, le he dicho, ¿me puedo encontrar con una naranja que no sea de acá al norte de la provincia? Llama a cualquier productor de Chajarí, preguntale si no está entrando naranja de Egipto. La última visita que hicimos en Chajarí es la familia Toller, que tiene un empaque grande. Llámalos a ellos. No me pueden creer a mí, llámalos a ellos. Ahora, ¿no te parece que hay cosas que no...? Como decir, la industria textil, por ejemplo. Porque yo tengo que pagar un jean 400 lucas acá, en la misma marca me lo cobra menos de la mitad en Montevideo. Demos esa discusión. Saquemos la industria textil y la tecnológica, que por ahí tenés un punto, con eso argumentamos. Igual, hoy el 80% de la ropa cara que se vende en los shopping es importada, no es mano de obra local. El 80% es importado. Ahora, el resto de la industria, te vuelvo a decir, estamos importando fideo de sémola de Albania. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? O sea, el sentido es, estamos todos contentos, me puedo comprar lo que quiera por Courier, Shein o Temu de China y me quedo sin trabajo. ¿Cuál es el sentido de eso? Estamos destruyendo. ¿Qué va a pasar con puntualmente? Mirá, ahí tiraste algo que está muy de moda, que es Shein y Temu. ¿Qué pensás que va a pasar con eso? Mirá lo que hizo Estados Unidos hace 10 días. Volvió a aplicar aranceles a las importaciones de Courier de Brasil, de China, porque está destruyendo la industria local. A ver, yo no te planteo, hagamos lo que hace Cuba o Venezuela, los países comunistas. Fíjate que hace Estados Unidos. Estados Unidos le aplica los derechos de arancel a las importaciones y provee de energía barata a la industria americana. ¿Para qué? Para defender su industria y su empleo. Sí. ¿Qué hacemos acá? Todo lo contrario. Destruimos el empleo argentino, destruimos la industria argentina, la energía es impagable, las rutas están intransitables. Argentina no se va a desarrollar, los 47 millones de habitantes que tiene nuestro país no se va a desarrollar sin industria fuerte. No se va a desarrollar. ¿Pero qué haces con eso? Porque vos ahí nos está escuchando alguien que dice, che, yo entré y me compré en Shein una campera a 20 lucas. Me compré, no sé, un amplificador de señal. Te digo porque es lo que me apareció en la publicidad ahora. Está perfecto. 10.000 pesos. Y está bien, pero te hablo de textiles y de tecnología. Sí. Dejalo si querés acotado esos rubros, pero no me importes alimentos. No me importes leche de Uruguay. No tenemos leche acá. ¿Cuántos tambos si vas de acá a Urdinarrain te cruzás? ¿Cuántos tambos cruzás? Uno sobre mano derecha, dos sobre mano izquierda. Y necesitamos importar leche de Uruguay. O sea, trabajemos inteligentemente en eso. Por eso te digo, sacá lo textil y lo tecnológico. Autos. ¿Vamos a destruir la industria automotriz argentina? ¿Vamos a importar todos los autos chinos? Bueno, demos esa discusión. Demos esa discusión porque menos empleo es menos consumo, menos cobro de impuestos y la industria y la recaudación se viene para abajo y tenés lo que tenés hoy, que es una recesión económica difícil de soportar. Vos tenés que en el último año cerraron 16.000 kioscos, 14.000 panaderías. Digo, esa gente... tenés la estadística esta que hablábamos hace un rato de 12 millones de pobres menos y esos números. Es decir, toda esa gente, ¿a dónde va? Bueno, ¿A dónde se mete laboralmente? Hasta hace 3 meses hay un fenómeno que crecía mucho todo lo que eran servicios de aplicaciones.
Rappi, Uber. Mucha gente iba para ese lado. Ahora eso se llegó a un techo. Sí. Esa gente se está quedando sin trabajo. Mira, estuve en Buenos Aires el fin de semana, tomé un Cabify, hablé con el chofer. Me contó que labura de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hace un palo con el auto. Me dijo, yo sé que si tuviese el auto, lo alquilo. Me contaba que es una empresa que tiene más de 80 autos que alquilan el auto, se lo alquilan a él de 6 a 6 y al otro de 6 a 6. Es decir, lo tienen las 24 horas laburando. Me decía, yo sé que con 3, 4 horas más hago la guita necesaria para poder llegar bien a fin de mes. Estamos hablando de una persona que labura hoy 12 horas y no le alcanza. Eso es de nuevo, quieren peruanizar a la economía argentina, quieren que no haya clase media. ¿Por qué a vos, puntualmente, te lo digo a vos, pero al peronismo en general? Porque yo les tengo que creer, yo le digo, el argentino tiene que creer y decir, che, ustedes fueron gobierno un montón de tiempo, fueron gobierno hasta hace 2 años. Sí. ¿Por qué vos me vas a solucionar las cosas que no me solucionaste hace 20 minutos cuando fuiste gobierno? Porque muchas cosas se solucionaron. Por ejemplo, hoy esto por ahí que te digo es muy abstracto. Por hoy el gobierno tiene una variable positiva económica para mostrar que es el superávit de balanza energética. Sí. Exportación de gas y combustible. Sí. Te recomiendo cuando puedas entrevistarlo a Gallino, que es el vicepresidente de YPF, que es un vecino acá de Gualeguaychú, que tiene los números más finos que yo. Y en el 2022 tenías un déficit de 10.000 millones de dólares. Ahora, eso lo logró el gobierno nacional por una obra pública del gobierno anterior. Te vuelvo a decir, nuestro principal problema fue político. No teníamos una figura presidencial fuerte. Y eso la sociedad lo ve. Argentina es muy presidencialista. La sociedad lo ve. Nosotros tuvimos en julio del 2022, acordate, era el primer gobierno peronista que se iba en helicóptero, decían los intendentes del conurbano. Sí, lo decía Ferrari. Sí. Y después el tema fundamentalmente económico. No pudimos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. Ahora, sí, como te digo eso, te digo que en el 2015, el otro día estuve con empleados del Sindicato de la Sanidad, o ayer estaba charlando con Belén Viré, que nos acompaña en nuestra lista, que es una docente de la ciudad. Ellos en el 2014 marcharon por pagar impuestos a las ganancias sobre las horas extras. Sí, me lo contó Belén. Sí, y ahora la marcha es porque no llegan a la canasta básica. Entonces, entiendo todo, entiendo la frustración de la gente. Ahora, hubo muchas cosas que se hicieron y que se lograron, que lo que hay que hacer es evitar, sobre todo desde el punto del plano político, hacer un proceso donde el presidente que llegue legitimado a la elección y no puesto a dedo, porque ahí sí es donde tenés un problema. El gran error de Alberto Fernández, presidente, decís vos. Lo elige la vice. Yo no hago nombres propios, porque aparte yo no le pego a nadie que está en el piso, pero lo que te digo fue un proceso poco virtuoso el peronismo ese. O sea, no solo el peronismo, la Argentina es... ¿Y sentís que aprendió el peronismo para adelante de eso? Sí, yo creo que Así sí. que el próximo candidato al peronismo... Yo creo que sí, acá en Entre Ríos la decisión de cómo conformar la lista, etcétera, se armó en base al poder territorial de los intendentes con todos nosotros. Nadie llamó de Buenos Aires a decir va tal en la lista. Eso se logró, se está logrando a nivel nacional y es sano que se dé. Sí, a ver, sí, no es en contra de nadie, es a favor de cómo se reorganiza el peronismo luego de la derrota, sobre todo en nuestra provincia nacional y provincial, y también en el municipio. A ver, mira, yo salgo a caminar por lo general los sábados con mi señora. Salgo de mi casa, yo vivo ahí, primera junta al norte, agarro el Boulevard Montana, llego hasta el Polideportivo. Primero pasé caminando y veo el barrio de casas ahí de Procrear y el otro barrio que se hizo contra la ruta 136. Doblo ahí donde está la comisaría. Llego hasta la Costanera. Camino por la Costanera, la nueva, el Paseo de la Costa. Sí. Vuelvo, agarro la otra Costanera y me acuerdo de la obra esa de cloaca que hizo Juanjo. Entonces yo digo, ¿qué error cometimos para con todo lo que se hizo por Gualeguaychú se perdió la ciudad, no? Sí. Evidentemente errores se cometieron. Bueno, por eso sí. Con todo lo que hizo la gestión de Juanjo primero y de Martín después, con todas las horas que se hicieron, con cómo se atendió el vecino, bueno, eso es algo que hay que poner de la mesa también porque, a ver, ya no es ni siquiera por lo que se plantea dentro del peronismo. Los vecinos necesitan una gestión. Yo nunca voy a hablar más de Gualeguaychú, para mí es la mejor ciudad del mundo, pero creo que hay que mejorar la gestión porque acá no hay obras, no hay un orden en la ciudad, faltan un montón de cosas. Entonces vos me decís, no hay obras porque hay gobierno. Yo lo defiendo a Vico, te digo, no es problema de Gualeguaychú, es con la que le toca bailar a los intendentes del país. Y está perfecto, y tiene razón David con ese punto. Ahora, déjame decirte lo que te digo. Ellos apoyan a este gobierno nacional.
como Frigerio. Frigerio se queja que no recibe fondos de la provincia. Si ellos validan que no reciban fondos, ¿hace lo que hace Nacho Torres o hace lo que hace Puyaro? Me quedé con algo que me decías hace un rato y vos decís, bueno, un activo del presidente es tomar las decisiones. Ejecutar las decisiones. Un país presidencialista, yo soy el presidente. Claro. ¿No sentís que en este último tiempo el rol de su hermana desdibuja un poco eso que vos decís? Es decir, el presidente es el presidente, pero él mismo dice el jefe de mi hermana, y uno ve el impacto que tuvo la elección en la provincia de Buenos Aires, y el presidente, no sé, bajaron a Agustín Romo, que es un hombre de Caputo, en la mesa bonaerense, y eso aseguran quienes están cerca que responde a un deseo de Karina. Digo, ¿no sentís que un poco empieza a desdibujarse ese rol presidencialista de Milei? Yo lo que creo de la elección de la provincia de Buenos Aires, que es distinta a la que va a haber a nivel nacional después y en otras provincias, porque ninguna provincia en la Argentina es igual a la otra, es que el gobierno perdió las elecciones porque la gente no alcanza la plata para llegar a fin de mes, porque llega el día 14 y ya no es un problema armado de para mí pareja. Es fundamentalmente de falta de poder adquisitivo. A ver, hay una frase de un político francés, Charles de Gaulle, que decía: el francés tiene el corazón a la izquierda pero el bolsillo a la derecha. Esto es lo mismo, la gente, para mí, al final del día, fundamentalmente vota con el bolsillo. Y creo que el problema fue ese, de que a la gente no le alcanza la plata. Y todo el resto de los temas que antes quedan abajo de la superficie se suben, pero el problema fundamental es que... Se arma un combo, a la gente no le alcanza la plata. pero lo desata la economía. Seba, a la gente no le alcanza la plata. A la gente acá en Gualeguaychú, en Entre Ríos, no le alcanza la plata. Vos lugar que va no le alcanza la guita. Llega el día 14, 15, se quedó sin fondo. Ese es el problema fundamental que tiene el gobierno. Por eso de anclar el dólar, cumplir con el fondo, no cumplen con nada con el fondo igual les dio el préstamo político que es un gran problema para lo que viene para el futuro de la Argentina. Es un problema, ya dejó de ser un problema porque no tiene solución. Argentina le debe al fondo el 10% de su PBI. El 10% de su economía se la debe al fondo. Si te querés comparar con otro país, tenés que ir a un país en guerra como Ucrania, 6,7%. Es un problema que no tiene solución. Entonces, de nuevo... Ahora, vos te tocó, digamos, vos cumplías esa función, fuiste en el gobierno anterior, ibas a negociar con el fondo. ¿Desde dónde hay que entenderlo esto? Porque digo, hoy hay un nuevo mensaje del fondo respaldando al gobierno, decís, bueno, en medio de todo el conflicto, de todas las tensiones que hay en el gobierno, el fondo sale y banca el gobierno de Javier Milei. Lo que hay que ver es si quieren que la Argentina se desarrolle industrialmente, que desarrolle su minería, sus minerales raros, el cobre fundamentalmente, o quieren dejar a la Argentina limitado a ser una economía que solo provea materia prima al resto del mundo. Soja, petróleo y gas. Creo que esa es la discusión. O sea, yo no sé a qué otros países, potencia, le conviene que la Argentina se desarrolle industrialmente, que tenga como tenía su fábrica de aviación, su fábrica automotriz, su ciencia y tecnología. Creo que la discusión de fondo es esa. Y con esto no quiero dar una discusión bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara. Te lo hablo en términos concretos. A la Argentina la endeudaron, la endeudó el PRO en 44.000 millones de dólares y ahora la endeudó la Libertad Avanza en 20.000 millones de dólares, y ese es un problema que no tiene solución. Va a requerir de eso una discusión política, no técnica, porque técnicamente es indefendible lo que le prestaron a la Argentina. Es una hipoteca a perpetuidad. Ahora, vos me decís no tiene solución y es frustración total. Es decir, no tiene solución técnica. Alguna punta tiene que tener. No tiene solución técnica, va a requerir una discusión política. Va a haber que analizar cuál es el monto que técnicamente le podrían haber prestado. Esto cuando vas a un banco. Sí. Vos cuando vas a un banco, el ejecutivo de cuentas te dice, che, ¿cuánto tenés de ventas? ¿Cuánto tenés de gasto? En base a esto te presto, ¿no? Hace el flujo de fondos en base a esto. O lo que sí, como que vaya yo ahora al banco y me digan, tomá 2 millones de dólares. Claro. No tiene explicación. No tiene explicación. Esto ocurrió lo mismo. Entonces, hasta lo que te podrían haber prestado a la Argentina, que no supera los 20.000 millones de dólares genuinos, devolverlo técnicamente. Ahora, el resto requiere una discusión política. Fíjate cuánto te genera de excedente el superávit comercial y destinás parte de eso a pagarle al fondo. Así es impagable. Ni hablar si le sumás los bonistas privados. Sí. Yo sé que esto para la gente por ahí que lo digo es técnico. Sí, es sí, queda básico, lejos. Queda lejos para la inmensa. Nos queda lejos a la inmensa mayoría de los pero en el argentinos. 27, acordate lo que es una te discusión digo, que hay que dar. Sea Milei el que relija, sea cualquier otro presidente, vas a tener una reestructuración de deuda con el fondo y con los bonistas de nuevo. Sí. Ahora, hacia adelante, pensándolo hacia adelante. Vos decís, ¿por dónde o cómo se sale? Porque yo veo, no sé, en la provincia de Buenos Aires ahora pareciera un poco más apaciguado a partir del éxito del domingo, pero ve que, no sé, Cristina y Kicillof se pelean y vos decís, ¿por qué se pelean? Digamos, ¿cuál es el motivo real de las discusiones internas del peronismo en provincia de Buenos Aires? Hacia adelante uno imagina, o yo creo que muchos argentinos tienen el deseo de
Siéntense todos, pónganse de acuerdo en 10, 15 puntos básicos. Acá se habla siempre del pacto de la Moncloa, de puntos básicos que hay que tener que estar de acuerdo. ¿Realmente es posible en un país como el nuestro que eso se dé en algún momento? Decir, che, pónganse todos un poquito de acuerdo hacia dónde vamos. No solo es posible, sino es necesario, porque si no, no vamos a salir adelante. Pero fíjate, el gobierno ni siquiera tiene ley de presupuesto hace 2 años, que es algo básico para saber cuánto ingresás y cuánto gastás, Sí. y para administrar todas las partidas de manera discrecional. Ayer me lo decía De Angeli eso. Algo básico es. Mira, ni sabía y coincidimos en eso con Alfredo. Es algo básico. Entonces, así va a ser muy difícil salir adelante. Con este nivel de confrontación, de agresión, de burlarse de un chico con la condición de autismo, de burlarse de un discapacitado, yo creo que no es la salida. ¿Sentís que el gobierno asimiló de qué manera? Viste que el domingo el presidente, para mí, manera de verlo, dio un discurso súper breve, dividido en dos. Una parte parecía hablarle a la gente, otra parte parecía hablarle a los mercados del lunes. En la parte de la gente él dijo, autocríticos, vamos a cambiar lo que haya que cambiar, entendemos el mensaje, y en el otro no vamos a cambiar absolutamente nada. El modelo no se toca, vamos a redoblar. ¿Sentís que el gobierno va hacia qué lugar después de lo que pasó el domingo? Bueno, yo lo que creo es que va a tener que reconfigurar la política económica después de las elecciones, porque así es inviable. Sin acumular reservas, interviniendo en el mercado futuro, con una tasa del 70-80%, la economía es inviable. 3 meses más con esta tasa y no queda una sola pyme en pie. Llamá a cualquier pyme o que esté escuchando, que escriba, ¿cuánto te sale descontar un cheque? Sí, sí, sí. Es inviable. Una pyme, un comercio. Es me lo decía un amigo comerciante, me contaba hace algunas semanas, me dice, tenía un préstamo prácticamente cerrado el viernes, me demoré, el lunes me sacudieron con la tasa. Eso es inviable. Va a tener que rearmar la política económica. Así no puede seguir esto. No porque lo diga yo, sino porque te lo dice cualquier empresario del país. El ministro de Economía hoy dijo, ¿es esto o comunismo? Es que de nuevo, es lo más fácil de plantear las cuestiones, es eso. Banalizando la discusión, cayendo en la simplificación. La verdad que no es eso comunismo, porque yo te podría decir es eso o ir a tomar sol a Río de Janeiro. No es así la vida. Nos equivocamos, cometemos errores, hacemos cosas bien. Caputo ha hecho alguna cuestión en materia económica bien monetaria al principio de la gestión. Nadie está de acuerdo de eso, pero lo que no se puede hacer es descalificar y decir es blanco-negro. ¿Hay cosas que sí de este gobierno? Es decir, ¿hay cosas que vos de este gobierno decís, esto está bien? Bueno, lo que te decía, para mí, el orden en la calle y de determinados planes sociales que no se manejaban de manera eficiente de administrarlos bien, sí, creo que es un activo del gobierno. Eso creo que es un activo. El orden de la calle que obviamente no es cagar a palo a un jubilado, digamos. El orden de la calle es que no te corten la calle por todos lados. Estoy hablando de cualquier persona sí, que sí, sí. Pero además, ¿sabés que te lo planteo a vos como político entrerriano, digamos? Sí. Porque he hablado con otra gente y dice, es un problema de los porteños. No, en Chaco tenías el mismo problema. Pero además de que no lo tengas, digo, es una cuestión, es una sensación de la Argentina. Es decir, che, no puede ser que vos no sepas por dónde andar, porque todos los días cortan 50.000 calles. En muchas provincias de la Argentina también estaba ese problema. Y había discrecionalidad en el manejo de determinados programas sociales que había que corregirlo. Y eso está bien. A ver, yo estoy a favor de la AUH, hay que potenciarla, la tarjeta alimentar, pero determinados programas que había donde se daba la plata y no se le requería nada a cambio para que trabaje, y la verdad con eso no estoy de acuerdo. Porque además ponés en desigualdad de condición al tipo que va a laburar todas las mañanas que al que no va y se queda en la casa sin trabajar. Entonces, en eso estoy de acuerdo. Ahora, después en política económica hicieron, creo yo, lo que te decía, ataron su programa al del fondo, que no tiene nada que ver con lo que prometieron en campaña. Y ahora tenemos... ¿Vos no coincidís con eso de el presidente avisó lo que iba a hacer? No, el presidente dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo, que iba a dinamitar el Banco Central, que iba a dolarizar, no hizo nada, lo contrario. El peso está más fuerte que nunca. Nunca la Argentina tuvo el peso tan fuerte. ¿Cuántos amigos tenemos que han ido de viaje al exterior? Volvieron los viajes como en los 90. Sí. Que está perfecto, ojalá todo... Sí, vos decís, digamos, uno plantea el peso está más fuerte que nunca y pareciera ser un activo, y vos decís, sí, el peso está más fuerte que nunca, a mí que tengo una pyme me está matando. Hablá con el productor agropecuario de economías regionales. ¿Sentís que el otro día hablaba con alguien vinculado al sector del campo y le decía, salió un artículo en Clarín que explicaba
la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires no se dio solamente en donde el gobierno dice que la gente caga en un balde, que de hecho es mentira. Hoy repasábamos un informe chequeado con las cloacas de la provincia de Buenos Aires, no importa, de los sectores vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Se dio en sectores productivos, se dio en localidades totalmente vinculadas al campo. ¿Sentís que el campo se le erosionó esa confianza que había en el gobierno de Milei? Sí, puede ser. Igual el campo, y con razón, tiene desconfianza en el sistema político, y es verdad porque no hemos sido claros en el sistema político con políticas dirigidas al campo. Te doy un ejemplo. Paraguay en el año 2005 producía 2 millones de toneladas de soja. Hoy produce 12. Con problemas para el medio ambiente porque han deforestado medio Paraguay, pero hoy produce 12 millones de toneladas. Brasil hace 20 años estaba en las 50 millones de toneladas, que es lo que produce Argentina hoy, y hoy es un actor principal, más de 130 millones de toneladas. Entonces, claramente la política no le ha dado respuesta y una hoja de ruta previsible. A mí me da la sensación que el campo nunca le perdonó, y no sé si algún día se lo va a perdonar al kirchnerismo, al peronismo, lo del 2008. Eso también es relativo, Seba, porque acordate que pasó lo del campo, Gualeguaychú fue epicentro y en el 2011 se ganaron las elecciones. Es verdad. Fuerte acá. Sí. Lo que el campo necesita es una hoja de ruta y previsibilidad. Eso es lo que no tiene el campo. O sea, nosotros y te vuelvo a decir... Pero viste que yo lo hablo con actores, sí. lo he hablado con Alfredo en algún momento, con Matías Martinera, que lo nombrabas hoy, con, no sé, dirigentes desde la sociedad rural. El campo le tiene otra paciencia ideológica a Macri, a Milei, de la que le tiene a Massa o a... pero ahí el problema de última es del peronismo, que no ha lograr vasos comunicantes con ese sector, que es un actor fundamental en la Argentina. El problema es nuestro, no de ellos. Eso es algo que tenemos que corregir. ¿No sentí que durante un tiempo, o durante mucho tiempo, para el peronismo, para el kirchnerismo, fue como un enemigo el campo? ¿O fue, por lo menos desde lo discursivo, fue planteado como enemigo? Pero por ahí... Yo te lo hablo de mi punto de vista. Yo creo que eso no conduce a ningún lado. Eso de cómo se dio ese proceso no es virtuoso para la Argentina. Fuimos a una encerrona con el campo de manera innecesaria. Que después, te vuelvo a decir, en el 2011 acompañó al gobierno peronista en la provincia. Esos son reduccionismo y la necesidad de generar el relato político, como hace el gobierno ahora con el Garrahan. Yo creo que eso te sirve para ganar una elección, pero después queda demostrado que para gestionar no le sirve a nadie y no le soluciona la vida a nadie. Entonces te vuelvo a decir, con el campo el problema es nuestro, yo creo que se inició en el 2022-2023 un camino para recomponer el diálogo. Bueno, nosotros tuvimos un secretario de Agricultura de Gualeguaychú como juez, ¿no? Sí. Pero bueno, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Ahora, lo que yo no me voy a quedar como dirigente diciendo tiene un problema ideológico conmigo, me tengo que sentar a hablar y ver cómo corregimos eso. Y te vuelvo a dar el dato. Si nosotros seguimos con las 50 millones de toneladas de soja hace 20 años, el problema ya es del país que no genera políticas productivas y una hoja de ruta para el sector, no es del sector. Escuchás a Guillermo Michel, candidato a diputado de Fuerza Entre Ríos. ¿Qué sentís que se juega en la próxima elección? Viste que se habla de todo el tiempo, parece como que esta es la elección que define el futuro. Siempre parece que es la más importante de todas. Esta es la más importante. Esta es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Acá lo que se define es el sistema de valores, si vamos a ser Perú o vamos a seguir siendo un país en Latinoamérica con una fuerte clase media. Te vuelvo a decir. Viste que, a ver, vos me decís Perú o Uruguay. El gobierno arrancó, bueno, el presidente ahora volvió a hablar de 40 años para ser Suiza, sí. Pero era Irlanda, era Suiza, después Italia, después y llegamos a Uruguay, Perú y Chile. Sí. Bueno. Ahora, vos me decís Uruguay y yo te diría, bueno, inflación de un dígito, moneda fuerte, el dólar en Uruguay cuesta 40 pesos uruguayos hace 3, 4 años, hace mucho tiempo. Andá a estudiar a Chile. Andá a estudiar a Chile. Acá, con todos los defectos que tenemos, el sistema de educación pública nuestro permite al hijo del dueño del campo y al hijo del peón rural tener el mismo nivel de capacitación. Yo soy un producto de la universidad pública, como millones de vecinos de Gualeguaychú, me fui a estudiar a Buenos Aires, otros se van a La Plata, otros a Paraná, a Santa Fe. Hoy sigo siendo docente porque creo que la forma de devolverle a la universidad es lo que me dio a mí. Pero andá a estudiar a Chile, 50 Pero vos que decís, son países de economías estables, monedas fuertes, inflación baja. Es la paz de los cementerios. Andá a Perú, no hay clase media. Tenés un 20% que vive bien y el resto está en las peores condiciones. Argentina siempre tuvo un diferencial respecto a eso en los países de Latinoamérica. Vos me decís, che, el sistema de salud público de Argentina es malo. Sí, la verdad tiene un montón de defectos. Ahora, andá a romperte un tobillo a Uruguay. O andá a Bolivia a tener una enfermedad.
Si no vas y pagás por adelantado, no te atienden. Entonces, de nuevo, yo creo que lo que está en juego en esta elección es eso, que no haya clase media, ir a convertirnos en un país como Perú, como Bolivia sin clase media, o defender la ¿Vos sentís que en esta elección lo que se convalida es el rumbo de la Argentina para el futuro? Exactamente. Y nosotros, la verdad es que el destino nos jugó una pasada importante al peronismo, porque como te decía que te mostraba hoy, la gente va a tener para elegir cuando entre... Venimos acá el micrófono, así se te escucha, ahí. Dame yo la vuelta. Ahí. La gente va a tener para elegir cuando vaya al cuarto oscuro al aula, o la Libertad Avanza, acá a la derecha, la última columna, o pegada el peronismo entrerriano, que es el único voto útil para ponerle un freno al ajuste de este Milei, y eso es lo que va a estar en juego en estas elecciones. Milei sí, Milei no. Sí. Es este programa económico, este modelo de país. No se discuten los temas provinciales. Y si ni siquiera está Juntos por Entre Ríos la boleta. Bueno, ahí no es la única provincia en donde hay acuerdo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay acuerdo. Mendoza y provincia de Buenos Aires y capital. Después el resto, los gobernadores que supuestamente son del club Santa Fe. ¿Qué te genera esa nueva expresión de gobernadores? Que hay gente valiosa, joven, que hacia donde tiene que ir el peronismo, ampliar su base a partir del 11 de diciembre para ver cómo se arma un nuevo esquema de mayoría. Nosotros, el peronismo tiene un montón de cosas en común con Massot, con Emilio Monzó, con esos actores que con el PRO, la Libertad Avanza. Hacia ese lugar tenemos que ampliar las barreras. Es como un momento de reseteo del peronismo. Andrés Malamud, que yo creo que es alguien interesante, decía en las últimas horas, él decía el principal éxito de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que se debe naturalmente, digamos, uno de los ganadores es Kicillof, pero también se debe hasta el laburo de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Él decía, el principal éxito del peronismo es pasar pantalla con el kirchnerismo, es decir, que haya que se vuelva a hablar. Él decía, en los medios del mundo se habla del peronismo. Es decir, hay como un nuevo escenario. Sí, yo no soy nadie para decir que hay que hacer a nivel nacional del peronismo o que no. Yo creo que el granito de arena nuestro consiste en reconstituir el peronismo desde Entre Ríos, para después ir y sentarnos en la mesa a nivel nacional y discutir políticas públicas que le sirvan a la provincia. Ahora, siempre se van conformando nuevos liderazgos, pero también creo que la gente con experiencia, que ha atravesado lugares importantes en la vida pública, también es de consulta y no hay que descartar a nadie. No soy tan tajante con eso, decir, bueno, ahora arrancó otro ismo dentro del peronismo. En definitiva, siempre fuimos peronistas. La etiqueta, digamos. Claro, nosotros somos el peronismo, siempre defendimos este esquema de valores con muchos defectos, por eso perdimos las elecciones, con algunos aciertos y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Ahora de nuevo, yo estoy acá, doy la cara, estoy con los oyentes, pongo la cara, doy el debate, discuto, no me creo el dueño de la verdad, sí, pero trato de estudiar los temas. Ahora, del otro lado, lo único que veo que tienen para decir no es Cuca, peronista, andate. Si ese es el nivel de discusión, creo que tenemos un problema, no solo en la provincia, sino también a nivel nacional, ¿no? Cuando gana Milei, vos te quedás, creo que fue un mes, ¿no? O un par de semanas. 5 días hábiles. 5 días fueron. Hábiles. Mirá como la imagen que me quedó. Pero sí, vos te quedás unos días en aduana, en su momento. Me quedé a cargo de la FIP. De la FIP. Sí. Ajá. En la FIP estaba Carlos Castañeto, que asumió como diputado. Se fue el 5 de diciembre. Las otras 2 directoras que me seguían a mí en la línea de sucesión a cargo de la FIP, porque siempre hay una línea de sucesión en un organigrama, también se fueron, renunciaron. Y yo no iba a dejar primero a todos los trabajadores de línea ahí teniendo que hacerse cargo del organismo, sería un acto de total irresponsabilidad de mi parte, y no dejaría un gobierno. Se supone que vos ganás, digamos, tuvo un tiempo para el gobierno para elegir a alguien. Bueno, se supone que debería ser así. Y tampoco iba a dejar un gobierno 5 días sin firma para que implemente las políticas económicas y sin los sistemas AFIP, porque hoy cualquier cosa que implementes a nivel macroeconómico se hace a través de los sistemas AFIP. Entonces, en un acto de responsabilidad, dije, yo estos 5 días sostengo el funcionamiento del organismo con la gente que está en sus lugares, traigan a otra persona. Y bueno, tuve que esperar 5 días, te vuelvo a decir, yo quiero que le vaya bien a la Argentina, yo un acto de irresponsabilidad no lo iba a hacer. Yo no me iba a ir y dejar todo y dejar un organismo a la deriva sin que nadie se haga cargo de eso. Eso no lo voy a hacer nunca, así el presidente sea de cualquier color político. Ahora, la pregunta iba que escuchaba una entrevista muy interesante, le hizo Carlos Pagni a Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Macri, y él decía,
lo más, digamos, el amateurismo de este gobierno, digo, que un poco se explica con esto que vos contás, o es uno de las patas, si querés, para explicarlo, le permitió a lo más marginal de esa casta que este gobierno venía a combatir, a partir de la adulación a Karina, meterse, dice Monzó, dentro del gobierno. ¿Cuán así es? Vos un poco lo viste desde adentro eso, porque esos primeros días estuviste ahí. ¿Cuán así es? Digo, ¿cuán amateur es el gobierno? A ver, ahí no vi nada, porque yo la verdad tenía diálogo únicamente con los AFIP y mandaban entrar las cosas por sistema. ¿Nunca fue una posibilidad que te quedes? No, de ningún punto de vista. Lo charlé todo, pero dije que no, claramente que no. Claramente no, yo no creo en este modelo de país, no creo en este programa económico. Te vuelvo a decir, si estamos en este punto, la principal responsabilidad es nuestra, porque cuando fuimos gobierno no le dimos respuesta a la gente, así que ahora es nuestra responsabilidad volver a ordenar este país y generar una propuesta que le llegue a la gente. Yo no puedo decir, la gente se equivocó, no, eso no, la gente no se equivoca cuando vota. Nosotros hicimos las cosas mal, por eso no nos eligió. Tenemos que volver a convencer a la gente de que estamos en condiciones de reconfigurar el gobierno y poner en una propuesta de crecimiento económico, industrial, laboral a la Argentina. Pero la responsabilidad es toda nuestra, no le podemos echar la culpa a la gente. Eso sería un facilismo total. Eso no lo vamos a hacer. Guillermo, gracias por venir. Bueno, déjame mandarle saludo a mi mamá que me está escuchando y a mi tía Chichina, que si no le mando saludos se enoja. Está muy bien, aprovechando la radio local. Claro. Gracias por venir. Guillermo Michel, candidato a diputado de Fuerza Entre Ríos, pasó por la mañana de Ahora o Nunca, 5 para las 11 en todo el país, hasta el mediodía del programa. En Gualeguaychú, Ahora Cero. Ahora Cero. La radio que te mantiene informado.